¿Qué tal, amigos de Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. Tenemos una primera entrevista. Platicaremos con el doctor Antonio Magaña Serrano, que por cierto ya lo tengo en línea. Y vamos a platicar con él. Él es miembro y titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Vamos a platicar en relación a lo que es la diabetes. En días pasados fue el Día Mundial de la Diabetes y bueno, vamos a conocer el día de hoy que la diabetes es el principal factor de riesgo pues, para insuficiencia cardíaca y para enfermedad renal crónica. Doctor Antonio Magaña Serrano, gracias por esta entrevista. Platiquemos de diabetes o platíquenos de diabetes. Sabemos que actualmente ocupa el segundo lugar de muerte en México y que bueno, es el 75% de los pacientes con diabetes fallecen por enfermedades del corazón. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Joel? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues mira, efectivamente, la diabetes es un tema de la mayor relevancia dentro de nuestro sistema sanitario y dentro de nuestro país, toda vez de que como empresas, su magnitud es muy importante en términos de la mortalidad que condiciona. Desafortunadamente somos uno de los países en el mundo con la mayor prevalencia, esto quiere decir con el mayor número de pacientes afectados por esta enfermedad crónica degenerativa y sin lugar a dudas los estragos que hacen la salud de las y los mexicanos son muy grandes. ¿Por qué? Porque es una causa de muerte a través de sus complicaciones crónicas, ya sea a nivel cardíaco, ya sea a nivel renal. ¿Por qué? Porque es una causa de discapacidad, es una causa de enfermedades como la ceguera, como las amputaciones derivadas de la mala circulación periférica de nuestras piernas, como la insuficiencia renal terminal que requiere diálisis, y algo que es muy importante y que quizás no se ha publicitado tanto en los últimos años, es una causa muy frecuente de insuficiencia cardíaca, que es un problema del aparato cardiovascular mayúsculo y que hoy por hoy lo estamos visualizando cada vez más. Doctor, ¿a qué edad empieza toda esta complicación de la diabetes en enfermedad, insuficiencia cardíaca o en enfermedad renal crónica? Es decir, ¿a partir de qué etapa de la evolución de la diabetes empieza? Hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que no vamos a hablar en esta entrevista de ellas, la diabetes que aparece desde la infancia, y los pacientes que viven con diabetes tipo 2 o no insulino dependientes, que esos son pacientes habitualmente que van a desarrollar diabetes en la edad adulta, pero estamos hablando de edad adulta a partir de los 25 o 30 años. Cuando un paciente empieza a desarrollar diabetes tipo 2, si lo dejamos a su historia natural, es decir, si el paciente no recibe el tratamiento en forma temprana, no se diagnostica a tiempo y se trata mal o no se trata, como desafortunadamente sucede en muchos de nuestros casos, pues bastan 5 años de evolución para que estos pacientes puedan desarrollar alguna complicación crónica. Es decir, esto puede ser tan grave porque imaginémonos un paciente que a los 30 años debuta como diabético y que no hace nada porque inicialmente no tiene síntomas, porque inicialmente no tiene ninguna alerta que lo haya llevado al hospital o demás, pero que continúa con malos hábitos, sedentario, obeso, sin cuidar la dieta, etcétera. Tal vez a los 35 años, antes de los 40, ya va a desarrollar complicaciones muy serias derivadas de la misma enfermedad. Entonces esto, pues podemos ver que indudablemente nos ubica en una situación de alta vulnerabilidad y de un alto riesgo. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico para un diabético ante todo este panorama de impacto de la enfermedad. El pronóstico para un paciente que vive con diabetes tipo 2 a su libre evolución es malo. Porque ese paciente, como ya los he señalado, en el mediano plazo va a desarrollar sí o sí alguna de las complicaciones más frecuentes a nivel oftálmico, a nivel de la circulación, a nivel cardíaco, a nivel renal. Sin embargo, si ese paciente se detecta a tiempo, se trata a tiempo y en forma adecuada, incluso ahora con toda la gama de nuevos agentes de tratamiento farmacológicos, pero además reencausa su vida hacia un estilo más cardiosaludable, haciendo actividad física regular, abandonando el hábito tabáquico, disminuyendo el consumo de alcohol, disminuyendo su peso, pues tiene una oportunidad de una vida
plena y por largo plazo muy, muy buena. Es decir, podemos sentirnos tranquilos y confiados de que si hacemos las cosas bien, a los pacientes les va a ir bien. Y eso es algo que no pasaba antes. O sea, era algo muy frustrante porque antiguamente el paciente con diabetes, a pesar de que se portaba bien, a pesar de que llevaba sus medidas no farmacológicas, pues los principios activos, los fármacos que teníamos, no necesariamente evitaban el desarrollo de complicaciones tardías, ¿no? Eran muy buenos para controlar el azúcar, eran buenos razonablemente para controlar algunas complicaciones no mayores, pero eran marginales en cuestión de proteger el corazón y de proteger el riñón, que es algo que nos preocupa muchísimo hoy en todos nuestros pacientes con diabetes. Es decir, que cuidarnos bien, doctor, hacer la prevención, hacer las medidas pues indicadas, ejercicio, alimentación, etcétera, eso no es suficiente. Es decir, necesitamos de una valoración de nuestra función cardíaca y de nuestra función renal, por supuesto, y el tratamiento, ¿no? Es correcto. Y bueno, tú has dado un punto muy importante y clave. En la prevención de la diabetes, las medidas no farmacológicas son fundamentales. Y si estas medidas se adoptan a temprana edad, es decir, si nuestros niños abandonan el consumo de comida chatarra, las dietas hipercalóricas, hacen actividad física, los tenemos exentos de sobrepeso, tal vez esos niños, aunque tengan en sí mismo una carga genética para la diabetes, como lo tenemos muchos de los mexicanos, podrán evitar que desarrollen la enfermedad. Pero bueno, ya tenemos en México más de 10 millones de pacientes con diabetes. ¿Qué hacemos con ellos? Por supuesto, tendremos que insistir mucho en las medidas no farmacológicas de estilos de vida, pero no necesariamente serán suficientes. Ahí es donde el tratamiento farmacológico hace una gran mancuerna con las medidas no farmacológicas. ¿Qué tenemos en atención médica, doctor? ¿Qué nos ofrece la evolución médica como tratamiento para esta enfermedad? Bueno, tenemos un arsenal terapéutico muy robusto que en los últimos 10 años se ha incrementado de manera muy importante y que algo que es necesario señalar es que hoy, por ejemplo, las autoridades sanitarias y las instancias regulatorias en el mundo exigen que para que los nuevos medicamentos antidiabéticos puedan ser comercializados, expongan que no solo son buenos para bajar el azúcar, sino que además son seguros para disminuir los riesgos cardiovasculares o renales asociados a la diabetes. Y en los últimos años, y particularmente en los últimos 5 años, se han incorporado algunas sustancias activas que no solamente han demostrado ser seguros, sino que tienen adicionalmente un papel protector con nuestros pacientes. Y eso es una muy buena noticia que hoy por hoy, pues los médicos, no solo los cardiólogos, los endocrinólogos, los internistas, los nefrólogos, los médicos generales, todos los que atendemos pacientes que viven con diabetes, pues estamos de plácemes porque tenemos mejores opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Claro, no hay una receta universal de cocina, no todos los pacientes se van a tratar de la misma forma ni con los mismos medicamentos, y es por eso que más allá de hoy, en este momento, enlistar a estos fármacos o de dar nombres o marcas y demás, que no es el objetivo de estas charlas, sí es el objetivo de decir que hoy por hoy los médicos estamos conscientes, capacitados, tenemos la evidencia desde nuestra mano y les hacemos una invitación a toda la gente que vive con diabetes a tener un buen control, a acudir con el médico para hacer los ajustes terapéuticos necesarios, insisto, no solo viendo por el control del azúcar, sino viendo por el control de desenlaces cardiovasculares y renales a futuro. Pues la prevención, doctor, la prevención por supuesto es donde tenemos que seguir trabajando. Como medicamentos, la metformina, por ejemplo, doctor, ha sido un medicamento preventivo. ¿Qué nos puede decir? La metformina es un muy buen medicamento, es un medicamento muy, muy antiguo que tiene un perfil de seguridad y de eficacia razonable, que en un momento dado hay escuelas que lo utilizan en los pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos o como se ha conocido prediabetes, un poquito para evitar el salto a la diabetes. Pero ojo, no es una vacuna, no es un antídoto. Y el hecho de usar solamente metformina en ausencia de un estilo de vida cardiosaludable
es insuficiente. Es decir, si yo empiezo a usar metformina, tengo que hacer actividad física, tengo que cuidar mi peso, tengo que cuidar mi dieta. No le puedo dejar a la metformina todo el trabajo. Y en el paciente que ya es diabético, que ya vive con diabetes, la monoterapia con metformina habitualmente es insuficiente para llegar a las metas de control. Es decir, es buena, pero no necesariamente podemos descargar todo. Y es ahí donde el manejo complementario con los nuevos principios activos que han demostrado beneficios adicionales es muy, muy importante. Y es así como todas las guías y consensos de expertos en el mundo entero, incluyendo México, por supuesto, lo han puesto de manifiesto. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué es lo actual? ¿Qué es lo más reciente para la prevención en esta seria enfermedad, la diabetes? Precursora pues de las enfermedades como las menciona usted, enfermedades cardiovasculares, renales. Y bueno, ¿en qué debemos trabajar? En la prevención ya mencionaba, pero ¿cuáles son los tratamientos hoy en día de avanzada que nos ofrecen prevención, doctor? Si hablamos de prevención, bueno, yo diría que uno de los más importantes logros es el nuevo etiquetado de alimentos, porque nos va a hacer conscientes de lo que estamos entrando a nuestro cuerpo. Y eso va a educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes para tener mayor conciencia, incluso que nos eduquen a los padres para mejorar nuestros estilos de vida. Y si hablamos de medicamentos, pues tenemos básicamente 3 clases terapéuticas nuevos, unos que se llaman IDPP4, otros que se llaman agonistas de GLP-1 y los últimos que se llaman inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. De estos 3 grupos nuevos de medicamentos derivan alrededor de unos 10 principios activos específicos, de los cuales todos tienen sus beneficios, todos tienen sus escenarios de aplicación de manera muy clara. Quizás los ISGLT2 y los GLP-1 son los que más se han estudiado en los últimos 5 años, pero, insisto, no se trata de dar una recomendación de un medicamento u otro, se trata de recomendar que nuestros pacientes, que la audiencia que tiene diabetes, que vive con diabetes o que está en riesgo de desarrollarla, ¿por qué? Porque sus padres son diabéticos, porque es obeso, porque come mal, porque en sus exámenes de rutina están saliendo ya en esa barrera, en esa frontera que nos dice ten cuidado, pues acudan oportunamente con su médico de cabecera, con los médicos que ya sea a nivel institucional o privado. Estamos hoy por hoy, insisto, capacitados y conscientes de cómo atender de manera temprana y oportuna este problema. Hoy por hoy, las instituciones de salud cuentan con un nuevo compendio nacional de medicamentos que permite que muchos de los pacientes pues tengan acceso a principios activos de avanzada y eso es una muy, muy buena noticia. Doctor, seguramente el público se pregunta, bueno, ¿cuándo es oportuno visitar a mi médico? En este caso al internista, ¿no? Que sería el médico seguramente de primer contacto o el médico familiar. Desde el médico familiar, el médico de primer contacto, que es la primera puerta de entrada a los sistemas de salud, ya hoy por hoy en situaciones tan frecuentes como la hipertensión, como la diabetes, están capacitados para hacer un abordaje inicial importante. Entonces, no esperemos solamente ser vistos por el endocrinólogo, el internista, el cardiólogo, el nefrólogo, no. Empecemos a acercarnos con el médico de familia, con el médico de cabecera, y si en el escrutinio inicial, clínico, más unos exámenes de laboratorio básicos, se encuentran datos de alerta o alarma, pues ya serán los pacientes canalizados a otros niveles de atención. ¿Desde cuándo? Pues yo diría prácticamente desde toda la vida, pero no debe pasar en un adulto por arriba de los 20 años un año sin que acuda al médico para un chequeo general, aún en ausencia de síntomas. Y eso es algo que abona hacia una cultura de la prevención. Por lo menos una visitada al año a nuestro médico de confianza, a nuestro médico de cabecera, para que nos explore, nos pueda checar si no tenemos hipertensión, si no tenemos principios de diabetes, si nuestro colesterol está normal. Eso es lo más adecuado y responsable. Si ya se detectan algunos de los padecimientos, pues depende del padecimiento específico y depende del estadio en donde estemos, las visitas se pueden hacer mucho más frecuentes. Muy bien, doctor. Bueno, pues invitar al público, primeramente, pues todos debemos sospechar, doctor, de la enfermedad. Yo pienso que ese sería el primer paso, ¿no? Sospechar de la enfermedad. Cuando se trae la carga genética con mayor razón, a edades muy tempranas hay que empezar a monitorear la enfermedad.
visitar, si sabemos que es asintomático en sus etapas iniciales, es oculto, es silencioso el problema o la enfermedad, por lo que debemos ir a buscarla seguramente, ¿no? Hacer todos los cuidados que usted menciona y pues apegarnos a los tratamientos, desde luego, después de visitar al médico, y si es que resultamos positivos pues a esta enfermedad. Es correcto. Conocer a nuestra familia, conocer a nuestro entorno, saber de qué murieron nuestros abuelos, saber si nuestros padres son enfermos o no, vigilar qué es lo que estamos haciendo, monitorear nuestra actividad física, hacer actividad física de forma regular, cuidar nuestra alimentación, es la clave para una mejor vida. Y si desafortunadamente tenemos ya una enfermedad, pues hacer una vinculación con nuestro médico de confianza, a nivel institucional o privado, hacer seguimiento a las recomendaciones, utilizar los medicamentos en forma adecuada y pensar que estos padecimientos son crónicos y que no son de un día para otro y que se pueden controlar muy bien, pero que no se curan, pues son las claves para el éxito y para una vida muy larga con calidad. Muy bien, es el doctor Antonio Magaña Serrano, cardiólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y bueno, le quiero agradecer, doctor, por esta información. Muchas gracias, Joel. Que tengan excelente tarde. Gracias, doctor.